Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta clase de la Sagrada Escritura, el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios nuestro Señor a través del estudio y la reflexión de la Palabra de Dios. Antes de comenzar nuestra clase, les invito a encomendarnos a la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y nos llene de gozo de sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, nuestra clase del día de hoy trata sobre el manejo de la Biblia. Es decir, cómo tú, cuando tengas tu Biblia en tu mano y tengas que buscar una cita bíblica, cómo tú lo tienes que realizar sin perderte en el intento. Hermanos, para esta clase sí voy a pedirte de manera muy especial que en estos momentos tengas tu Biblia en la mano. Porque mientras lo que tu servidor te va a estar explicando, es muy importante que tú al mismo tiempo en tu Biblia lo vayas confrontando para que tú mismo vayas aprendiendo a relacionar lo que vas viendo en las diferentes letras, números y signos, y al mismo tiempo tú lo vayas identificando con tu misma Biblia. Primero, hermanos, vamos viendo que cuando se te propone una cita bíblica, primero tienes que identificar sus diversas partes. Primero ves que en una cita bíblica tienes unas letras, después tienes unos números, pero también incluye en la cita bíblica unos signos. Cada uno de ellos tiene un nombre y un significado que es importante resaltar. Primero, la letra o las letras que comienza la cita bíblica, tú las tienes que identificar como es el libro de la Sagrada Escritura que primero tienes que ubicar. Normalmente no se te va a decir el nombre completo, sino normalmente viene la abreviatura. La abreviatura del libro. Así es como tú tienes que aprender a identificar primero el libro y su respectiva abreviatura. Normalmente en tu Biblia, en el índice, puedes encontrar el nombre del libro con su respectiva abreviatura, para que así no te pierdas. Por lo tanto, esta abreviatura de este libro, JN, nosotros lo identificamos con el libro del Evangelio de San Juan. Si tú te fijas, tomamos dos letras de la palabra Juan, la J y la N. Y así es como debes primero de identificar. Lo primero es el libro, y este libro normalmente no viene el nombre completo, sino solo su abreviatura. Y para que tú identifiques la abreviatura del libro, primero lo tienes que checar en el índice de tu propia Biblia. Pues bien, hermanos, esta es lo primero que tú tienes que aprender. Pasamos al segundo. Son este primer número de la cita bíblica que tú encuentras. Fíjate bien. Siempre el primer número antes de un signo tiene un nombre. ¿Cómo le vas a llamar? A este primer número antes del primer signo se le llama capítulo. Hermanos,
Aquí es donde tenemos que recordar la manera en la cual el texto de la Biblia se encuentra dividido. Vamos a hacer un dibujo para nosotros comprenderlo. Fíjense bien. Toma tu Biblia y te vas a dar cuenta cómo en los diferentes textos están divididos por números. Y normalmente vas a encontrar que al inicio de un párrafo hay un número grande. ¿Sí? Al inicio de cada párrafo tú vas a encontrar un número de considerable tamaño que hace diferencia con las letras y con otros números más chiquitos. Pues bien, estos números grandes al inicio de cada párrafo o de cada parte en la cual está dividida un libro de la Sagrada Escritura es lo que se le llama capítulo. Ahora bien, conforme tú vas a ir viendo más adelante, cada párrafo o cada parte de cada capítulo al mismo tiempo también está subdividido por números más pequeños. 1, 2, 3, 4. Por poner un ejemplo. Pero también hay capítulos en donde hay menos numeritos más chiquitos. Hermanos, ¿cómo tú debes de identificar una vez que has ya dado con los capítulos, con los números más grandes, pero ves que dentro de estos mismos párrafos o espacios hay números más chicos dentro del libro de tu Biblia? Estos números chiquitos nosotros les llamamos con una palabra: versículos. Versículos. Por lo tanto, tú ya vas a ir aprendiendo a nombrar una cita bíblica. Fíjate bien, si nosotros aquí ya vimos que el primer número antes del primer signo se le llama capítulo, los números que siguen después se les llama versículos. Por lo tanto, el capítulo te va indicando la parte concreta del libro. Y los versículos ya a ti te van indicando la parte en la cual se subdividen a su vez los capítulos. Una vez comprendido esto, ya solamente nos falta identificar los signos. Los signos son muy importantes para poder leer correctamente la cita bíblica. Me explico. La coma te va a ayudar a ti a identificar lo que es el capítulo a diferencia de los versículos. Y este guión, el guión, te va a ayudar a ti a identificar lo que tú debes de leer y ubicar dentro de este mismo capítulo. Por lo tanto, ¿cómo debes tú leer esta cita bíblica? Libro del Evangelio de San Juan, Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Por lo tanto, este texto de la Sagrada Escritura está claramente delimitado. Es Libro de San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Esto, hermanos, tú lo puedes profundizar todavía más en la medida en que te familiarices con la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Por lo tanto, te invito a que en este momento, en tu misma Biblia, vayas practicando. Primero, identifica en el índice los libros y su respectiva abreviatura. Luego, abres tu Biblia y comienzas a identificar en los diversos textos cuáles son estos números grandes al inicio de cada párrafo, llamados capítulos, y cuáles son estos numeritos más chiquitos
en los cuales se subdivide cada capítulo, que nosotros le llamamos versículos, y que ya en lo que se refiere a la descripción de la cita, la coma y el guión nos ayudan a diferenciar. Antes de la coma el número es el capítulo y el guión entre los números son los versículos, y que nos ayudan así a ubicar de manera concreta y exacta una cita de la palabra de Dios. Hermanos, ahora vamos a estudiar otro signo. Recordemos, ¿cómo vamos a leer esta cita bíblica? Vamos identificando nuestras partes. Y volvemos al tema. Por favor, tengan su Biblia ahí en la mano. Tengan su Biblia en la mano para que al mismo tiempo, nosotros que estamos compartiendo esto, al mismo tiempo ustedes estén confrontándolo con su misma Biblia. Leemos este texto. Es el Evangelio de San Marcos. Identificamos primero el libro. Primer número antes de la coma, recordemos, se le llama capítulo. Marcos capítulo 6. La coma que ya nos va indicando la separación entre el capítulo y el versículo. Y el número 4, que es el versículo. Muy bien. Pero aquí tenemos otro signo, el punto y coma. ¿Qué significa el punto y la coma dentro de la nomenclatura de la cita bíblica? Nosotros lo podemos identificar con el y, la palabra que indica la unión de dos partes. Por lo tanto, ¿cómo debemos de leer una cita bíblica en la cual tú te encuentres el punto y la coma? Fíjate bien, va. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 4 y capítulo 12, versículo 9. Aquí es muy importante considerar que la palabra y está uniendo dos citas diferentes, pero del mismo libro de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, esta cita bíblica, primero, tienes que ubicar el libro de San Marcos, luego ubicar la primera cita, capítulo 6, versículo 4, y de ahí te saltas al capítulo 12, versículo 9. Esto no quiere decir que tengas que leer desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. No se trata de eso. Se trata simplemente de que con este signo, el punto y la coma, simplemente se junten dos citas bíblicas diferentes, pero que pertenecen al mismo libro de la Sagrada Escritura. En este caso concreto, se lee Marcos, capítulo 6, versículo 4 y capítulo 12, versículo 9. Ahora, vamos también aprovechando esta misma cita bíblica en tener otras expresiones, otras citas junto con otros signos. Vamos anotando. Podemos tener el libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 4b al 14a. ¿Qué significa esto? Primero tenemos que entender, hermanos, la lectura. ¿Cómo vamos a leer esta cita bíblica? Volvemos a lo mismo. X significa el libro, Éxodo. Ya nos ubicamos el libro del Éxodo. Capítulo 2, coma, identifica la separación entre el capítulo y los versículos. Pero al mismo tiempo ya tú notas que de los versículos se unen dos signos distintos. Un número y una letra. Un número y una letra. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces en las citas bíblicas podemos encontrar estas letras.
Por una sencilla razón. A veces cuando los traductores o quienes hicieron la división de los números de la Sagrada Escritura, primero tenemos que ver que hay textos o párrafos muy extensos que ya no solamente se subdividen por versículos, sino que ahora también se necesita la cuestión de las letras A, B o incluso C. ¿Pero por qué, hermanos? Porque dentro de un mismo versículo puede tener una idea extensa, una idea concreta, que dentro de ese mismo versículo puede subdividirse en A, B y C. Son pocos los ejemplos en la Biblia, pero sí existen y es importante que tú lo sepas. Por lo tanto, ¿cómo se lee? Se lee libro del Éxodo, capítulo 2, versículos del 4b al 14a. Por lo tanto, una vez que ubicas tu libro del Éxodo, ubicas el capítulo, si existe 4b, la lógica te dice que existe un 4a. Por lo tanto, no vas a empezar en el 4a, vas a comenzar tu lectura en el 4b. Y fíjate bien lo que dice aquí. Llega hasta el versículo 14a. Pudiera haber un B, un 14b o un 14c, pero tú no vas a terminar la lectura en el 14b o en el 14c, no, sino solamente en el 14a. Esperemos que esto nos haya servido precisamente para poder tener una cita exacta tal como a veces nos lo pueden presentar. Inclusive también en nuestros misalitos que la diócesis de Guadalajara u otras instituciones religiosas nos ofrecen para las lecturas de las misas de entre semana o del mismo domingo. Y tomando esto en cuenta, hermanos, también aprovechando este mismo texto, podemos tener otro ejemplo de signo. Por poner un ejemplo, pongamos versículo 15 al 20, por poner un ejemplo. Pero se agrega también otra letra, SS. A veces en las citas bíblicas, en los misales sobre todo, puede aparecer estas letras. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se lee? Se lee de manera siguiente. Libro del Éxodo, capítulo 2, versículo del 15 al 20 y siguientes. SS significa siguientes. ¿Qué significa esto? Significa que a partir del capítulo 2 y del versículo 15, cuando llegas al versículo 20, la cita bíblica y siguiente significa que tú tienes la libertad de continuar la lectura. Es decir, que no hay un límite. Hubiera un límite si no tuviera SS. Pero como tiene SS, que significa y siguientes, quiere decir que se te permite a ti continuar la lectura de los siguientes versículos. Esto sobre todo se refiere a los círculos de estudio, a los círculos de meditación o de reflexión de manera primordial. Finalmente, hermanos, a esto ya hablamos de manera concreta en lo que se refiere al estudio de la Biblia. Vamos poniendo un ejemplo. Tenemos el ejemplo de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Pero también te puede aparecer lo siguiente, que en tu Biblia, fíjate bien, en tu Biblia aparece el texto, pero al lado te aparece una columna. Y una columna en la cual te aparecen otras citas bíblicas. Esto sobre todo aparece quienes tienen la Biblia de Jerusalén.
O también puede haber otras Biblias, yo desconozco, pero en la que conozco, en la Biblia de Jerusalén, en alguna determinada cita bíblica, al lado del texto en tu Biblia, te pueden aparecer otras citas bíblicas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú lees este texto y que al lado te aparecen de este texto bíblico otras citas bíblicas, tú puedes enriquecer el estudio, enriquecer la reflexión, enriquecer tu propia meditación con otros textos relacionados con este. Por eso, a veces en algunos textos te aparecen al lado de él textos relacionados. Y sobre todo te ayudan a ti a ampliar el estudio de una cita concreta con otras. También en las Biblias, hermanos, finalmente, te aparecen notas de pie de página. ¿Qué significa esto? Tú tomas tu Biblia y te das cuenta que está el texto de la Biblia, pero al finalizar la parte de abajo de la página hay incluso una especie de línea y letras más pequeñas, textos más pequeños. Estos textos que aparecen abajo no forman parte de la Biblia. ¿Qué son? Son comentarios, son explicaciones. Explicaciones que los mismos editores o traductores de las Biblias te colocan aquí para que tú puedas enriquecer el conocimiento del texto bíblico del cual están citando. De ahí es importante saber lo que significa la palabra confer. Te puede aparecer el texto bíblico y decir confer, CFR abreviado o CF punto también abreviado. Confer significa confrontar. Es una dinámica dentro de los libros, sobre todo de investigación y de consulta, que dice, tienes un texto, confer, te remite a una nota de pie de página y ese texto de nota de pie de página te ayuda a ti a enriquecer y ampliar tu conocimiento de lo que tú ya leíste en el texto de arriba. Hermanos, a veces esto puede resultar un poquito complejo cuando apenas estamos iniciando la aventura del estudio de la palabra de Dios, pero todo lo que hoy se les habló, hermanos, es fundamental. Es el ABC de lo que implica tu primer contacto con la Biblia y sobre todo tú como católico aprendas a identificar las citas bíblicas, a aprender a leer las citas bíblicas y sobre todo aprendas a buscar dentro de tu propia Biblia las citas bíblicas que te ayuden a ti, no solamente en tu conocimiento intelectual, sino sobre todo en el conocimiento del corazón de la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, con esto concluimos nuestra clase de Biblia y esperamos, hermanos, que a través de la constante práctica en su propia Biblia puedan todos ustedes aprender de manera rápida cómo manejar la Sagrada Escritura. Les agradecemos su atención y cualquier duda y comentario, por favor háganoslo llevar a través de la página de Facebook o de la página de YouTube de nuestra parroquia, a través de las cuales se transmiten las clases de nuestra Biblia. Hermanos, les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios me los bendiga y les agradecemos mucho.